en el marco de las celebraciones del Centro Privado de Psicoterapias, nuestros 40 años, se nos ocurrió entrevistar a algunas personas, poquitas personas, pero muy significativas en el campo de la psicoterapia, para poder conversar con ellas sobre, bueno, temas que nos parecen interesantes y esperemos que les parezcan interesantes a los que tengan la paciencia de vernos y escucharnos. Yo soy Hugo Hirsch, director del Centro Privado de Psicoterapias, y es un honor y un placer charlar con Sergio Bernales, que es un amigo mío desde hace, no sé, 35 años quizá, si no más, y que, bueno, para entrar en materia, es médico psiquiatra y egresó como médico psiquiatra en 1975. Una fecha que suena realmente lejana. Y en el 2001, ¿verdad? Lo veo acá. 2006, perdón. En el 2006, magíster en filosofía. Y yo creo que si tomamos esos dos puntos, médico, psiquiatra, magíster en filosofía, tenemos una primera aproximación a Sergio, a sus inquietudes, ¿sí?, a lo que le queda de furor curandis y a lo mucho que le queda de espíritu inquieto, indagador, investigador permanente y contribuyente de distintas maneras al paisaje de la psicoterapia de pareja, de familia y también comunitaria en Chile. Hay muchos aportes que Sergio ha hecho al campo de la psicología y psiquiatría comunitaria, particularmente en el campo de las maneras en que los derechos de los distintos protagonistas, llámese niños, padres, allegados y agencias, deben ser tenidos en cuenta para un diálogo fructífero y tratar de navegar para que eso no termine en encuentros disfuncionales, finalmente. Pero bueno, hoy nos estamos centrando básicamente en el pensamiento de Sergio, por acotarlo de alguna manera al campo de la psicoterapia y de la psicoterapia de parejas en particular. Y bueno, te recibiste de médico psiquiatra en el 75, y yo tengo localizado en algún momento de mi memoria que te formaste en análisis transaccional. No sé si esa fue tu primera inquietud en psicoterapia. Cuéntanos un poquito. Sí, voy a partir un pelito antes. Primero agradecer, me honra en realidad, no solo con tu amistad, sino que también con tu aprecio intelectual. Así que, bueno, encantado de poder decir algo, ya que me estás preguntando sobre mi vida y mis inquietudes. Y quizá lo primero que yo tendría que decir es que no es casual que sea el segundo de 3 hermanos, donde mi hermano mayor era querido y perseguido por mi padre, y mi hermana mayor era muy inteligente y muy buena alumna, y prefería a mi madre. Lo que me dejó a mí un lugar maravilloso para la libertad, y para la autonomía, y para la exploración. Y yo creo que de ahí partí. Cuando yo terminé mi secundaria, la verdad es que no, yo lo que quería estudiar era filosofía, eventualmente psicología, y por esos azares del destino, y acordándome de Jacques Monod, del librito ese, Azar y Necesidad, se cruzó en mi camino alguien que me dijo, oye, ¿por qué no estudias medicina? Y ya que por puntaje no me daba para estudiar medicina en Santiago, me dijo, mira, en Uruguay se puede estudiar. Y me fui a Uruguay. Y ese fue mi primer enamoramiento con el Río de la Plata y con Argentina y con Uruguay. Y yo creo que ahí nací efectivamente a otra vida, a una vida mucho más interesante, de juntarme con, en esa época yo tenía algunas
cosas más cristianas que hoy. Y me dedicaba con un amigo que me encontré en el bus a hacer casa en poblaciones de villas miserias, en que les pedíamos a la gente que la persona que le hacíamos la casa tenía que participar en la próxima construcción. Y ahí empezó algo que venía probablemente de esa inserción cristiana en mis orígenes. Bueno, pero finalmente yo me cambié a la Universidad de Chile, en la época de la Unidad Popular, en que había toda una fogosidad por lo que significaba cambios políticos, sociales, en fin, y participé con mucho entusiasmo en eso. Vivía en esa época en una población, diría yo, de clase media bien baja, y donde hice mis primeros pasos. Después ya me recibí, pero desde cuarto, quinto año de medicina me gustaba la psiquiatría, ya que no estudiaba filosofía, psiquiatría era lo mío, me dediqué a eso. Y de nuevo el azar, porque el azar se junta en mi vida para elegir, y no me he arrepentido de mis elecciones, elegir meterme en análisis transaccional porque uno de mis mentores, el otro de mis mentores también ha sido tú, Hugo, debo decirlo directamente, en muchas áreas, sobre todo en el pensar económico, ecológico, discreto, eficiente. Eso me ha gustado mucho. En esa época ese mentor mío era Enrique Rosenblatt, que era un psicoanalista y que se estaba abriendo del psicoanálisis al análisis transaccional. Y efectivamente empecé por ahí, por el azar. Y quizás porque mi cabeza es relacional. O sea, yo funciono relacionalmente, no más que subjetivamente funciono en el en las cosas que van pasando entre las personas. ¿Y qué me dejó el transaccional? Yo diría que varias cosas. Primero hice toda la carrera, llegué a didacta latinoamericano, eso fue el año 82, y de ahí directamente me fui a Palo Alto a hacer el curso con Václavic, con Wikland, con Celia Falikov, con y varias personas más que ahora en este momento, y bueno, Carly Slutsky, muy importante. Y lo que me dejó el transaccional en esa época fueron varias cosas. Una, la idea de los impulsores, que eran la gente que se apura, la gente que trata y se esfuerza y no lo logra, la gente que es perfeccionista, la gente que es complaciente, la gente que no muestra sus emociones. Me quedó también la idea de guión de vida, la idea de mandato, la idea de triángulo dramático en que hay un perseguidor, un salvador y una víctima. Todas esas cosas yo diría que aumentaron en mí la idea de la mirada relacional. En esa época yo trabajaba en el hospital psiquiátrico, donde yo trabajé varios años en Santiago, y donde tenía un grupo que lo dirigía un psicoanalista. Y como ese grupo es influyente, yo dije, a lo mejor yo también tendría que ser psicoanalista. Pero por una gran casualidad y por buena voluntad de los psicoanalistas, me dijeron primero hazte un análisis. Y cuando me hice el análisis descubrí que en realidad mi pensamiento no era intrasubjetivo, sino que era más bien relacional. Y justo de casualidad llegó una invitación de Stierling que decía que Palo Alto era interesante, y nos llegó una invitación de estos cursos que hacía Slutsky con Václavic, y nos fuimos para allá. Y yo me fui, eso tendría unos 32 años, y volví a Santiago, habiéndome encontrado también casualmente con Guillermo Altamirano, que era un psicoanalista infanto-juvenil que trabajaba en un hospital de niños, y él con yo y Nils Biederman, que es otro psiquiatra de Santiago, dijimos, armemos un instituto de terapia familiar, porque aprendimos terapia familiar, teníamos contacto cercano con Humberto Maturana, yo muy, muy cercano con Francisco Varela, porque estaba en mi mismo colegio y era compañero de mi hermano. Entonces, y por ahí ya me fui introduciendo de lleno en el mundo sistémico. Paralelamente, yo seguí... Perdóname un segundito que te interrumpo un segundito, porque yo pienso que, bueno, tanto para ti como para mí, atravesamos un par de décadas, periodo formativo, que contribuyeron bastante a poder asomarnos al mundo relacional y salir del puramente
intrapsíquico, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, Transaccional, que tenía una versión muy simplificada del mundo intrapsíquico, desarrolló algunas descripciones bastante sofisticadas, diría yo, de interacciones, ¿verdad? De la idea de juegos, pasatiempos y juegos. Y, digamos, ahí ya hay un germen de que lo que pasa entre la gente es bastante, no diría determinante, pero sí que construye modos de funcionar, ¿no? Digo, pienso que tuvimos la suerte de vivir en un ambiente intelectual donde, sin ser eso mayoritario, tuvimos bastante acceso y fuimos influidos tempranamente, ¿no? Sí, sí, a mí me llamó la atención en esa época. Yo me fui casi desde Bahía, donde di mi examen de didacta latinoamericano transaccional, volví a Chile y rápidamente me fui a Palo Alto. Y una de las cosas que me llamó la atención en Palo Alto fue que, sin saber yo nada de sistema, no conocía Maturana, o sea, ahí se me abrió la cabeza. Mi modo de mirar los videos y las cosas que aparecían era más relacional que muchos de los otros alumnos que habían ahí. Y eso, claro, produjo una sinergia, diría yo, con lo que aprendí con Carlos Lusky, con Václavi, con Celia, con la gente que me hizo clase en esa época. Y a la vuelta de ahí, claro, yo dije, tengo que seguir formándome, porque no puedo quedarme con eso solamente. Y me fui a Argentina. Y en Argentina, bueno, fui contigo, fui con los estructuralistas que habían en Argentina en ese momento, que era Pedro Gercovici, Cecil Gercovici, Cecil Rauch, y la persona que, ayúdame con el nombre porque no me puedo acordar, porque fue la otra persona que supervisó, ¿Ahora? con Dora, con Dora Schnittmann. Que fue otra persona que yo la conocía también en Palo Alto. Y ahí efectivamente empecé en un mundo distinto y llevé al hospital psiquiátrico y al mundo psicoanalítico de mi grupo en el hospital psiquiátrico la versión de lo sistémico y la versión del transaccional. Pero además yo tenía la visión política. ¿Ya? Yo vivía en un mundo de la fenomenología alemana, fundamentalmente. Esa era la formación que se nos daba ahí, más la dinámica del psicoanálisis. Entonces, cuando hacían reuniones clínicas y yo tenía que presentar un caso, yo hacía algo que era completamente inusitado para el ambiente psiquiátrico fenomenológico chileno, que era que iba a la casa de la gente que estaba enferma, que estaba hospitalizada, por ejemplo, por una depresión reactiva. Yo iba a la casa, conocía a la familia, y cuando presentaba la reunión clínica, yo presentaba desde el contexto, desde la situación que de alguna manera influía en esa persona para explicarme también lo que tenía. Y mis profesores, que eran personas bien distinguidas, de alguna manera mucho mayores que yo era de la gente joven, ahí habían los profesores, ¿no? Les llamaba la atención que yo hiciera eso, pero les gustaba de alguna manera. Y eso siguió permeando y desde el desarrollo del instituto, claro, yo me fui poniendo en esa dirección. Y me fui quedando, yo diría que en dos áreas, fundamentalmente en dos áreas. En el área de la terapia de pareja, que yo creo que tiene que ver con determinaciones mías, de mi infancia temprana, de eventualmente influencias caracterológicas de mi papá y de mi mamá, el hecho de que ellos se separaron cuando yo tenía 11 años, en fin. Porque en filosofía, cuando hice después el magíster en filosofía, que yo lo hice los años 90, pero lo dejé. Y entonces me titulé más tarde porque estaba muy comprometido con cosas del mundo social. Entonces mi profesora de filosofía, en los temas que yo hice, que eran de filosofía política fundamentalmente y de ética, me decían, ¿por qué tú siempre eliges los mismos temas? Y los mismos temas míos eran las relaciones erótico-amorosas. Las relaciones eróticas amorosas que duraban o no en el tiempo. Y fui influido por autores
de ese tipo, como Paul Ricoeur, como Manuel Levinas, gente chilena también como Humberto Giannini, que trabajaban en esos mismos temas de la convivencia, tanto de las situaciones familiares como las convivencias de la plaza, por así decirlo. Okay. Y me fui abriendo paralelamente en el mundo del instituto a formar otras unidades que tenían que ver más con lo comunitario, con lo psicosocial, de alguna manera. Y ahí empecé a trabajar más fuertemente, primero con familias, después con familias en sus contextos, después con familias con los dispositivos, las instituciones que influían sobre ellas y las fiscalizaban y las escolarizaban desde mi perspectiva, hasta que me empecé a meter en la política pública y trabajar aceptando en todas las cosas críticas que tenían que ver con poner al niño en el centro, pero no un niño que estuviera en el limbo, sino que un niño que estuviera en el contexto de una familia que habitualmente tenía un doble maltrato: el maltrato de la precariedad y el maltrato de los dispositivos sociales que les decían a ellos lo que tenían que hacer con sus niños, cómo lo tenían que hacer, sin muchas veces ser escuchados. Y ahí yo creo que he desplegado un conjunto de acciones con un grupo grande de trabajo, que nos fuimos a un lugar más bien de un territorio de poblaciones más populares, más precarias, que no, lamentablemente hoy día no lo tenemos por distintas razones, pero donde desarrollamos un montón de acciones y de pensamiento sobre la vida precaria, sobre la negligencia, sobre los recursos, sobre el buen trato, sobre legitimar. Y te hago una pregunta ahí. ¿Tú piensas que esa actividad, digamos así, tan valiosa, lejos del consultorio tradicional, te influye o influyó de alguna manera cuando ves ahora una pareja? Quiero decir, ¿hubo algo allí que vos trajiste de vuelta a la consulta de pareja? ¿Crees tú? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que más a mí me influyó en ese trabajo con la gente fue el trabajo desde mirar qué es lo que es el margen y toda la ambigüedad que tiene el margen. O sea, la situación de exclusión y de inclusión parcial, integración parcial, ¿no? Que está todo el rato en el margen. Que es distinto, me parece a mí, que las situaciones de los padres con la madre, con los hijos. Pero en las situaciones de vida precaria, la situación de los padres y las madres con los hijos en el margen es una situación donde la autoridad no es reconocida y no es ejercida a veces también, por distintas situaciones, o porque son muy sobreprotectores, o porque son muy materialistas para darle a los hijos lo que ellos no han tenido, o muchas veces son muy autoritarios y se visibilizan situaciones que son complejas. Entonces, cuando yo veo eso y me interesa ver qué recursos tienen, cómo escuchar sus voces, cómo apreciarlos, cómo señalar que cada vez que yo abro una puerta, la puerta que yo abro es también una puerta que se me abre a mundos desconocidos. Y ahí hice una relación entre lo que pasa en la pareja. Okay. La pareja es un lugar raro, ¿no? En que se elige desde circunstancias bien curiosas y donde hay tantas variables intervinientes ligadas a la pasión, ligadas al amor, ligadas a lo erótico, ligadas al género, ligadas al poder, ligadas a las expresiones, a las distancias y proximidades afectivas, que me pareció que era un lugar que tenía que ver con esta instalación del no poder, para instalar muy rápidamente situaciones de poder, ¿no? O sea, Desarrollas un poquito, por favor. ¿Qué quieres decir claro, con eso? porque
Lo que a mí me pareció es que cuando uno piensa en el poder, uno está pensando en una capacidad de poder llevar a cabo algo. Podríamos decir el poder para poder. Pero muy rápidamente ese poder para poder se tensa con una lucha por quién tiene la razón, quién tiene la culpa, quién toma la iniciativa, quién se aproxima, quién se distancia. Y muchas veces, de manera, sin saber, diría yo, las personas también pueden tomar lo que Václav llama de las relaciones complementarias, ¿no? Que son situaciones de sometimiento de algún tipo. Y me pareció a mí que esa situación del poder hacía como de espejo con otra propiedad que aparecía en las relaciones de pareja, que es la relación de cuidar. Y que el cuidado, empecé a darme cuenta que tenía distintas caras también. Así como el poder tenía estas tres acepciones, en el cuidado me pareció ver cuatro. Que una cosa es querer cuidar al otro. Pero Sí. las tres del poder son La capacidad de la lucha y el sometimiento. Yo diría que en eso es bien etológico eso, ¿no? Es la conducta de lucha, de huida o de sometimiento, ¿ya? Que nos viene de nuestra animalidad. O sea, nuestra animalidad funciona con el estímulo y la respuesta. Y lo interesante es cómo desde lo físico-químico de la multiplicidad, siempre me pregunté eso, cómo desde lo físico-químico de la multiplicidad se arman formas, se arman organizaciones que en los seres humanos alcanzan hasta la conciencia y alcanzan hasta la voluntad. Entonces, entre el estímulo y la respuesta se meten estas propiedades de la voluntad y de la conciencia para dilatar de alguna manera entre lo que a uno le pasa en el estímulo y la respuesta que uno da. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si me ibas a decir algo tú. No, que me interesa tanto lo que dices que quiero pararme en ello para darle también a nuestros espectadores, oyentes, la posibilidad de digerir lo que dices. Entonces, en definitiva, cuando ves una pareja o atiendes una pareja, bueno, estás atento a varias cosas. Una de ellas sería lo que podemos llamar las tres dimensiones del poder, o las tres propiedades del poder, como quieras poner. Sí. Y acabas de desarrollarlas. Y también decías que, bueno, está el tema del cuidado. Sí. Y el tema del cuidado, tú dices que tiene múltiples caras. Quizá quieras desarrollar lo de las múltiples caras del cuidado. Como el espejo, ¿no? Sí. Lo metí con esto de la voluntad, la conciencia, el estímulo y la respuesta, porque en el cuidado, cuando uno está enamorado, cuando uno quiere mucho a otra persona, la tendencia natural es cuidar a esa persona, ¿no? Y al mismo tiempo que uno cuida a esa persona, uno también se siente cuidado por esa persona, y ese cuidado que el otro me otorga a mí hace que yo también me cuide. Con el paso del tiempo y las tensiones necesarias que se producen, inevitablemente, lo impredecible e imprevisible de la vida, también hay hostilidad, también hay agresión, también hay otras cosas que aparecen y que me obligan a mí a cuidarme de esa otra persona. Y también me obliga a mí a cuidarme de mí. El cuidado de uno, de que uno meta la pata, de que los aspectos explosivos, los aspectos evasivos, los aspectos amurrados, o como queramos llamarle, de uno mismo, que el otro lo advierte y que uno dice, me hace sentido y yo la quiero a esta persona, por lo tanto yo voy a cuidarme de mí, de no hacer estas cosas en la medida de lo posible, darme la posibilidad de hacerlo. Y la otra persona también puede hacer eso, pero también puede ocurrir que haya aspectos como datos
de la vida de otra persona que a mí me incomodan, que a mí no me gustan, que yo siento que de repente me agrede, y que como de todas maneras quiero seguir relacionado con ellos, todavía la quiero, me cuido de esos aspectos, de no estimularlos, porque si los estimulo va a pasar este otro proceso, que al estimularlo va a haber una respuesta que yo no quiero, y probablemente va a ser una respuesta que yo no quiero en un lapso más corto de tiempo del que la podría desarrollar si esa persona pudiera reflexionar. ¿Ya? Entonces, esos elementos me llevaron a mí a pensar otra cosa más, que es pensar cómo la gente se representa desde el estímulo, ¿ya? Que produce una sensación, que la sensación produce un sentir, que el sentir produce una habitud y que la habitud construye percepciones y que las percepciones dicen, ah, el mundo funciona de esta manera, me lo represento de esa manera. ¿Ya? Y me extraña de que la otra persona diga o sienta o actúe de una manera que para mí no es como yo me lo represento. ¿Ya? Ahí puede haber de nuevo otra lucha, por así decirlo, y otro despliegue de los cuidados. Y además una pérdida de lo que yo llamo que es fundamental en una relación de pareja, que es este movimiento de distancia y proximidad. Cuando este movimiento de distancia y proximidad se mantiene dinámico como un acordeón, el estilo de cada cual cabe. Pero cuando esta distancia y proximidad, por alguna razón de las que yo estoy mencionando, que no supe cuidar, que sentí que no me cuidaron, que ejercí mal el poder, se detiene, ese estilo deja de ser estilo y pasa a ser una característica anormal o maldadosa, por ponerlo de alguna manera, de la otra persona. ¿Ya? Y empiezan a echarse a andar los estigmas. ¿Ya? Los estigmas que impiden que esto fluya y que el curso de nuestras vidas relacionales fluya. ¿Ya? Y que podamos seguir. La impresión, Sergio, a medida que tú hablas, a mí se me pasan por la cabeza, bueno, interacciones de parejas, ¿verdad? Y pienso que una escena muy común en las sesiones de pareja, pero en realidad en las casas de esas parejas, es esas conversaciones repetidas donde cada uno se esfuerza por explicarle al otro lo que el otro parece no entender jamás. ¿Verdad? Sí. ¿No? Y se explican mutuamente con desesperación por enésima vez, ¿sí? Algo que uno desde afuera ingenuamente dice, ¿por qué insiste en explicarlo de nuevo? ¿Sí? A menos que piense que la otra persona es tonta, ¿qué hace que persevere en decirlo por enésima vez cuando es evidente que el otro no lo está pudiendo tomar por X razón? Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que eso que tú dices es para mí el sello de lo que yo llamo lo representacional. ¿Sí? O sea, que mi representación es la verdad, es la realidad, y el otro se tiene que, de alguna manera, adecuar. Y eso a mí me parece que se tensiona con otro elemento que yo he traído de otro lado, y que es lo que yo llamo lo situacional. ¿Ya? Entonces, lo representacional tiene mucha fuerza yoica, mucho ego metido ahí. Lo situacional busca, de alguna manera, resolver en equipo algo que se puso inconsistente, incongruente, que se estancó, que permitió que los patrones de mi funcionamiento frente a un estrés que se fue acumulando me lleve a responder a ese estrés con ciertas rigideces interaccionales que repiten patrones que el otro ya también conoce y uno entra en el loop. Y cuando incluso en esos patrones relacionales uno entra en el loop, puede ocurrir que uno de los dos no solamente muestre, por así decirlo, entre comillas, lo que en la nosología se llamaría un trastorno de personalidad, sino que además se alteraría un estado, en el sentido que empieza a haber síntomas. Alguien empieza a hacer una depresión, alguien hace una crisis de ansiedad o hace una crisis de pánico, lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando uno sale del marco de lo representacional a lo situacional,
Lo que uno hace es ver cómo salir del atasco, cómo buscar salidas excepcionales, cómo buscar en las conversaciones algo que sea diferente, cómo eludir la psicopatología, cómo hablar de algo que está anterior a la psicopatología, que simplemente lenguajear, como diría Maturana, o usar la propiedad propia de la lengua, que combina, yo diría, dos cosas fundamentalmente. Y que mientras nosotros hablamos, y lo quiero mencionar porque creo que enriquece esto, que hizo que en algún momento yo parara y te preguntara, o que tú hicieras algo que a mí me invitó a detenerme. ¿Ya? Eso que ocurre son intercambios rápidos, superpuestos, pero perceptibles, como en un nivel. ¿Ya? En otro nivel son audibles y son visibles. ¿Ya? Entonces, el que sean audibles significa que tú miras de una cierta manera, yo miro de una cierta manera, tú entonas la voz de una cierta manera, yo también entono la voz de una cierta manera. Empiezan a haber rasgos, tanto en la mirada como en la voz, que me parece que uno puede atender con detalle. ¿Ya? Con detalle, y que ahora lo pongo en el caso, voy a poner de dos lados. Uno, nosotros hacemos esto para entendernos mejor, porque de esa combinación permite una cogestión. En las parejas también pasa eso, que hay momentos de cogestión y hay otros momentos que dejan de ser de cogestión. Dejan de ser de cogestión y pasan a ser de congestión. Y de inflamación, y de estrechez, y de direccionalidad, etc. ¿No? Entonces, yo digo, a ver, ¿cómo paro eso que respondía a la pregunta que tú hacías, ¿no? Y que tiene que ver, a mi juicio, con cuándo empieza una consulta de terapia, cuando dos personas han entrado en esos atascos como los que tú señalas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo empieza mi accionar en conjunto con ellos cuando alguien me pide a mí una consulta y me declara de algún modo interlocutor válido para adentrarme en el mundo de ellos? ¿Ya? Y que tú que tienes aprendido tanto de ti, Hugo, también, tienes tanta experiencia en eso, que sé cómo detenerse y cómo hacer una pregunta que no mortifique, y cómo hacer una pregunta que no mortifique y que incluya lo otro, etc. ¿No? Pero cuando tú haces clase y yo hago clase, muchas veces los terapeutas, que son más primerizos, ha pasado de todo, entre que llamaron por teléfono, entre que están en la sala de espera, entre que se sientan, y te ha pasado de todo. Y todo eso se pasó volando. Entonces dice, bueno, empecemos. Cuando ya hace rato que empezó todo. Exactamente. Entonces, el empezar empieza desde el contacto, porque desde el contacto se producen esta combinación de cosas que se repiten y que son muy rápidas, que son intercambios perceptibles, pero también superpuestos con lo visible y con lo audible. Eso da un mundo de posibilidades que muy rápidamente se pierden si de alguna manera no se construye algo desde un clima emocional para que esas personas puedan, desde cierta tranquilidad, conversar sobre aspectos chiquititos de lo que les está pasando. Déjame interrumpirte ahí un segundito, solo con el propósito de que abundes en eso. Eso que dices, ¿sí? Tú lo tienes muy, muy desarrollado, la capacidad de prestar atención a todo eso que ocurre desde una perspectiva, desde un esquema, desde un organizador mental que tú tienes, donde eso cobra sentido y te permite a ti, desde allí, ya tener una primera organización desde la cual puedes entrar en contacto con la pareja
introducir la pausa y empezar a crear estos elementos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí yo tengo una suerte de rutina que me ha servido. ¿Ya? Primero, desde que hacemos contacto, me entrego a la observación y me entrego también a esa especie de jalea que se arma entre ellos, ellos conmigo, yo con ellos. ¿Ya? Me entrego también a eso de una manera abierta, de una manera, yo diría, disponible, y donde pido de entrada, y con cierto sentido del humor a veces, que me permitan hacer una observación minúscula de cualquier cosa que pasó desde que abrieron la puerta hasta que se sentaron o lo que fuere. ¿Ya? Y después les digo que voy a ser un poquitito burócrata y que voy a hacer algunas preguntas, como el tiempo que llevan de casado, cuánto tiempo estuvieron antes de casarse ligados, cuántos hijos tienen, qué lugar ocupan ellos entre sus hermanos, qué es lo que ellos hacen, si los padres están vivos, cosas bien chiquititas, pero que te dan un margen enorme para contextualizar sí. qué es lo que les ocurre y qué es lo que van a hacer. No siempre, en ese momento, mientras tanto voy observando con muchísima atención lo que soy capaz de observar y de alguna manera pidiéndoles a ellos también que estemos disponibles a observarnos, ¿no? Y se va armando una... Mira, yo creo que hay una cosa completamente azarosa que también influye. Yo soy alto y antes era más gordo. Y sonrío con facilidad, por así decirlo. Y hay algo de eso, porque la gente me lo ha dicho, que calma, que no es ningún mérito. Pero se produce un clima que ayuda a empezar a conversar. A veces cabe que yo pueda preguntar, y esto sí lo hago siempre, o habitualmente. Yo les pregunto, ¿cómo se dio entre ustedes la conversación para decidirse a consultar? ¿Quién le dijo qué a quién? ¿Cómo se lo dijo? ¿El otro cómo lo aceptó? ¿No lo aceptó? Muchas veces llegan a la consulta personas que no quieren estar ahí. Entonces la pregunta que uno hace, generalmente cruzada, es preguntarle a la persona que lo trajo, ¿y cómo hizo ella o él para convencerte para estar acá si no tienes muchas ganas? O sea, mi primera... mi primera finalidad en una primera sesión de terapia es ojalá terminar la sesión teniendo 2 consultantes. Esa es como una primera cosa básica. ¿Ya? Y esa pregunta ayuda a eso. ¿Ya? A veces pregunto, si cabe, solo si cabe, cómo se eligieron. No cómo se conocieron, cómo se eligieron. Porque dentro de mi cabeza está la idea de que el deseo va a competir con el programa de vida. O sea, que uno tiene un deseo de un complemento, pero el programa de vida con sus habitudes muchas veces gana. Entonces, eso para mí es súper importante. Lo primero que tiene que ver con generar un clima. Como me gusta el microproceso, y ahí tengo la influencia quizás de lectura, de gente como Stern, de los momentos presentes, ese tipo de cosas, les pregunto y les solicito, les pido que si pasa una interacción delante de mis ojos o me traen una actualización de una interacción conflictiva que había ocurrido antes de la sesión, yo les pregunto a ellos si me permiten que entre los 3 nos detengamos a examinar más en profundidad eso. Solamente en profundidad eso. Muchas veces la gente no lo puede hacer. Y porque la ansiedad, porque la exasperación, porque la rabia, porque la pena lo impide. Y en ese momento yo espero, a través de nuevo de preguntas que permitan que en lo posible uno calme al otro, ¿ya? Hasta que podamos de nuevo volver a esa interacción chiquitita,
donde pasan un montón de cosas. Casualmente, y esto te lo cuento porque otra cosa azarosa que influyó en esto que me pasa a mí y en la manera de hacer terapia, fue el año, no me acuerdo qué año fue, pero creo que fue el 2005, que hubo un congreso panamericano de psicología en Buenos Aires, que tú me invitaste a que yo presentara algo, y que estaba en ese congreso Janet Babelas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y ella hizo una presentación que yo me acuerdo que a ti te resultó súper interesante y te motivó muchísimo, a mí también, y invitaste a Janet Babela a pasar un día, una mañana, más de una mañana, un día, de que nos mostrara sus videos. Y eso me dio un vuelco a mí. ¿Ya? Me dio un vuelco en la distinción, fundamentalmente, de lo que es temático, por una parte, y lo que es el proceso de mantener el diálogo. Okay. O sea, una cosa es el tema, que Déjame hacer el un tema del comentario ahí. diálogo, ¿sí? No, que yo me acuerdo cuando invitamos a Janet, que ella mencionó que uno de los aspectos indeseables de su trabajo es que después de, no sé, 30 o 40 años de ver videos en detalle, ella nunca se aburre en un aeropuerto. Y que su familia se queja de que ella tiene una memoria implacable para recordar cada detalle, decía ella, ¿verdad? Y pienso que tanto a ti como a mí nos influyó mucho justamente en esa capacidad de mirar y escuchar con atención, con verdadera atención. Y mirar con atención, oír con atención lo que pasa, con poca adjetivación, ¿sí? Sino tratar de ser lo más descriptivos posible. Y recién después de ahí pasar a la adjetivación, al adverbio. Creo que compartimos esa idea y que, bueno, lo de Janet fue en un sentido una feliz casualidad, pero ambos estábamos en la búsqueda de eso. Y déjame decirte otra cosa antes de dejarte continuar. Hay algo que dijiste antes que creo que es muy importante, cualquiera sea el modelo teórico que uno maneje. Ser terapeuta implica poder pararse ante la gente con cierta calma, ¿sí? Con cierta capacidad de calmar. Y eso es un prerequisito. Si no lo adquieres de una manera o de otra, puedes adquirirlo de muy distintas maneras, incluso el dominio de las técnicas. Pero si no lo adquieres, nunca vas a poder hacer esto. Bien, ¿no? Y lo segundo, creo, es esta capacidad de observación detallada. Y lo tercero es esa metodología que tú tienes incorporada, que me hace acordar a algo que decía Erickson, el hipnotizador, que él decía que una vez había escrito todas las inducciones posibles. Probablemente era un exagerado. Decía que había escrito en 80 páginas todas las inducciones posibles, se las había aprendido de memoria y con eso estaba. Tú te has aprendido de memoria todas las preguntas posibles, por lo menos para una primera entrevista, mientras contemplas la escena y usas las que te parecen la situación. ¿Es así? Yo creo que sí. No sé si me doy tanto cuenta, pero yo creo que sí. Sí, porque a mí me interesa distinguir estos dos elementos. La separación del tema del diálogo, o sea, de un lado, y del otro lado el proceso mediante el cual se mantiene el diálogo. O sea, cuando nosotros nos hablamos acá, estamos siendo muy atentos a los gestos, a las palabras, nos paramos, nos detenemos, damos la palabra al otro, muy atentos. Y cuando aparece este proceso de mantener el diálogo, probablemente usamos mejor el vocabulario para que el tema fluya, ¿no? Y de alguna manera corrija
gramaticalmente aspectos del tema que en un cierto momento fueron complicados. Y tú mencionaste los adverbios. Los adverbios para mí son súper importantes, porque el adverbio clasifica al verbo, y muchos siempre, todos, ninguno, jamás, son habitualmente usados por las parejas y mal escuchados por el otro, porque piensan que es tan absoluto que no se puede seguir avanzando. O cuando alguien dice tú eres, no, tú haces, ¿ya? Entonces, cuando uno mantiene el proceso del diálogo y alude a eso, a cómo se arman las notas constituyentes en que arman el diálogo, ¿ya? Que vendría a ser el contenido del diálogo, la forma, que es temática a veces, adquiere otra manera. Y esto que hablaba antes del poder y el cuidado y de la regulación de la proximidad a distancia, se pone de otra manera, porque vuelve a aparecer el otro como alguien único, singular, posible, que es capaz de decir más que haber dicho. O sea, cuando alguien, por ejemplo, se da cuenta de que él siempre ha estado mal empleado, ¿ya? Y lo corrige, y lo corrige porque la otra persona se sintió mal con eso. Ese proceso de mantener el diálogo gana en los gestos en conjunto a un tema que puede ser difícil de abordar, porque pueden haber discrepancias. Entonces, ahí para mí hay una cosa que es bien importante, que es cómo lograr que el decir de cada cual diga más que lo dicho. Cuando uno lee a Shakespeare, o uno lee El Quijote, o cuando uno lee la Biblia, ¿por qué hay tantos hermeneutas y tantos exégetas? Porque ese texto es muy rico y dice mucho más que lo que cada cual puede sentir que dijo, ¿ya? El ser humano con mayor razón. Entonces, esta posibilidad de que las personas digan más que lo dicho me lleva a mí a distinguir entre el relato que las personas hacen, que generalmente tienen un tono vivencial, al hecho de argumentar, que generalmente tiene un tono más juzgador o enjuiciador. Entonces, para mí la comunicación, tal como lo ha desarrollado ahora, a propósito, esto es un agregado chiquitito de otra cosa, es que acabo de leer un artículo de Babela que se llama como algo así, revisitando la pragmática de la comunicación humana, y que sigue vigente y que no, ¿ya? Que está muy bueno, porque es el preámbulo de un libro que ella va a sacar ahora, que se llama Face to Face Dialogue, Dialogue, Claro, sí. que está en prensa, que no ha salido. Y ese articulito, después de que yo había expuesto frente a mi grupo una serie de consideraciones sobre lo intencional, lo no intencional, lo representacional, lo situacional, el proceso, el microproceso, leyendo ese artículo de ella, aparecía textual cosas como la gramática relacional, el uso de los adverbios, la diferencia entre el tema y, de alguna manera, el proceso de mantención del diálogo, que me pareció fantástico porque permite salir del estigma y pasar al equívoco. Que Okay. es todo una... Muy bien, eso sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y también me parece que lo que tú dices va a que, bueno, una manera de ver a las parejas que consultan es que frecuentemente repiten conversaciones, y lo que tú planteas de una manera muy elegante es que contribuyes a que ellos puedan encontrar qué más dicen además de lo repetido, qué otras dimensiones, ¿no? Qué otros posibles sentidos de lo que dicen están ahí a disposición. Y por supuesto, como todo buen terapeuta, eliges qué sentidos tienen. Los sentidos, porque hay potencialmente destructivos, y tú tratarás de ir en la dirección de los, digamos así,
constructivo. Sí, sí. ¿No? Como esa vieja idea que una vez tuvimos de los pies. Claro, ¿no? que sí. Mirar dónde apareció un recurso, dónde yo puedo comprender algo, dónde puedo señalar que algo cambió a favor del decir. Exacto. Porque el decir tiene esta cosa, ahí me pongo un poco medio filosófico, pero tiene esta cosa de la aletheia que en griego significa descubrir, pero también significa desolvidar. Entonces es como descubrir algo de nuevo que estaba olvidado, pero que alguna vez se usó bien. Ok. Sí. Entonces, Sí. Está muy, muy lindo eso. Es como, tú haces una especie de ejercicio. ¿Viste? Cuando uno busca el origen de una palabra y encuentra que en su origen esa palabra tenía otro significado, varios significados, ¿sí? Tú haces un trabajo arqueofilológico que permite en lo que se dice encontrar lo que ahora no está dicho, pero que a lo mejor fue dicho en otro momento de mejor relación, o lo que podría decirse en el futuro. sí, sí. Me estoy entusiasmando con la conversación y eso es una mala señal. Porque tenemos que estar muy atentos al tiempo. Y me parece que no nos queda demasiado. Me gustaría, en todo caso, yo creo que obviamente que no vamos a poder terminar de desarrollar tus ideas, que son varias y muy complejas, pero has mencionado algunas dimensiones, algunos aspectos, creo que has sido claro en eso. Me gustaría que te refieras un poco a la idea de escena dramática, porque de algún modo, si te refieres a ella y te refieres a lo que dijiste antes, podemos tomar eso como una especie de mapa general, ¿verdad? Sí, sí. Yo he ido armando como un mapa de ruta. Un mapa de ruta que lo pongo con un diagrama, en que la puerta de entrada es la motivación. La puerta de salida es la esperanza de sintonía. Y por arriba, como una carga atmosférica que pone malos climas, están lo que yo llamo las determinaciones, que pueden ser tanto de origen neurobiológico, que pueden ser tanto de las relaciones tempranas o los problemas de los traumas relacionales tempranos o los apegos, qué sé yo, que pueden tener que ver con las identidades que la cultura te obliga a tener o las identidades que la época social te obliga a tener. Esas son determinaciones, el género que te obliga a tener, que me parece que advertirla para mí es un dato que si yo no lo tomo en cuenta, voy a equivocarme en el relato. La voy a escuchar mal si no tomo eso como dato. En general, las parejas piensan que la otra persona es puro relato, que no existen datos, ¿ya? Que no hay datos estructurales que nos determinan. Y yo creo que justamente la gracia de saber cuál es el dato es que eso permite un relato. Yo a veces digo que la gente se enamora, las parejas se enamoran, porque ven, si nosotros fuéramos trenes, la gente se enamora de la locomotora. Entonces son dos locomotoras. Ya, a lo más arrastran un par de carros, pero la locomotora lleva bien esos dos carros. ¿Ya? En el camino uno descubre que los carros son muchos más, ¿ya? Pero no solamente descubre que los carros son muchas más, sino que las interacciones de la relación agregan carros de carga. Entonces, cuando se agregan carros de carga, ya tirar ese tren no es tan agradable, ya no estoy con la locomotora, yo estoy con un tren pesado. Entonces, en ese sentido digo dato, ¿no? Dato como algo que uno aprecia, como la muralla, como el vestido. Sí. Claro. Entonces, a partir del dato es que uno puede construir relatos. Esas son las determinaciones. Y por abajo, toda esta relación que se arma entre los datos y los relatos van construyendo patrones interaccionales. Van construyendo esto que hablábamos antes, que también dice Babela, de lo temático y de los procesos de los diálogos.
y que son patrones repetitivos en general, que son muchas veces isomórficos. Uno puede estar hablando de sexo, de comida, de los hijos, y están más o menos pasándole a veces cosas parecidas, ¿ya? Entonces, ese es como el marco: motivación, sintonía, determinaciones, pautas interaccionales. Y al medio está la cocina. ¿Ya? Hoy día que los hombres somos más chefs que antes, y que a algunos les puede gustar cocinar además de armar tragos, tiene que ver con las proporciones en que eso se arma. Y en esas proporciones, lo que yo miro en la escena dramática, en los primeros minutos, es cómo ellos vienen organizados en términos de estabilidad y en términos de satisfacción. O sea, la estabilidad es un eje horizontal, la satisfacción es un eje vertical. Lo dicen rapidito. Y ahí se arman todas estas. Eso lo decía Don Jackson, en su momento. A partir de ahí me meto en todas estas consideraciones de la pragmática de la comunicación y la semántica de la comunicación, tal como lo sugirió los axiomas de Václavic, cuestionado hoy día de manera, me parece, muy elegante, muy interesante por Vavela. ¿Ya? Y le agrego a eso esto del relato y el argumento, y el decir y lo dicho, para trabajar con eso. Después de ahí sigo un eje en que miro la expresión, cómo la gente se expresa. Y he descubierto que la expresión sirve poco si no se articula. Porque expresar algo es articular lo que uno quiere expresar para que el otro efectivamente sea la persona que recibe esa expresión de buena manera, porque yo no saco nada con expresar algo que al otro no le interesa. Eso nos lleva a este core, esta cosa central del poder y el cuidado, que muestra de alguna manera esta distancia y proximidad, que nos indica los grados de responsabilidad afectiva que tenemos en ese vaivén de la seguridad y la proximidad. Y cuando nosotros vemos que somos capaces de brindar y de que nos brinden seguridad afectiva, nos hacemos responsables de eso. Como tú puedes ver en este guiso, ¿ya? Este guiso es una especie de tablero que opera en nuestro pecho, ¿ya? Donde el lenguajear de la gente toca botones, ¿ya? Que indican comunicación, que indican expresión, y dependiendo de lo que aparezca más y lo que le haga sentido para quedarnos en la escena, indagamos más sobre eso y se van juntando todo, porque esto es inabarcable y siempre se mezcla todo con todo, ¿ya? Pero uno va de alguna manera focalizando este tipo de cosas. Y eso para mí es lo que yo llamo la escena donde intervengo. A eso le agrego, hoy día le agrego, esto de la gramática relacional, que fijarme bien en cómo funcionan los adjetivos respecto a los sustantivos, que es menos importante de cómo funcionan los adverbios con los verbos, y cómo funcionan las preposiciones. Porque las preposiciones hacen una suerte de entre las dos preposiciones: con, para, desde, con otro, para otro, por otro, desde otro, ante otro, donde lejos la preposición más amorosa, lejos, 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 es la preposición ante. Porque estar ante otro lo respeta en toda su singularidad, mucho más que con, que sería estar con otro en el mundo, haciendo algo. Porque al final de cuentas, si tú te fijas, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos una tensión básica, como seres humanos, entre la autonomía que vamos desplegando con el hecho de que nacemos desde que nos otorgaron un vínculo. Entonces, estamos todo el rato, uno podría ir al mito de Aristófanes en el banquete de Platón, ¿eh? de cuando nos dividen en dos, ¿no? Y buscando siempre la otra mitad. Pero la otra mitad, lo que uno busca en la otra mitad es la que a uno se le perdió, que nunca está en el otro. Entonces uno busca modelos parciales para enredar la perdiz, ¿no? Entonces, ahí es que me quedo en la gramática relacional como un complemento de la escena dramática que me sirve. Yo creo que esto ha sido claro. Como diría, es claro y al mismo tiempo es una invitación a que la gente conozca en profundidad lo que planteas, cosa que está mucho más allá del propósito de nuestra charla, pero creo que ha sido una
fantástica invitación a que te conozcan mejor. Yo me quedo con dos cosas. La idea de que tu trabajo tiende a que los miembros de la pareja, cada uno de ellos, se puedan parar ante el otro. Me gustó el ante. Y después me quedo con la idea del guiso, pero que en realidad es un guiso atravesado por una serie de cribas que tu mirada coloca allí y que es la que te permite hacer algo con esos ingredientes, ¿no? Bueno, yo creo que espero que nuestra charla haya servido para que los oyentes puedan empezar a adentrarse en un pensamiento profundo como el tuyo. Te agradezco la charla, la amabilidad. Espero que tengamos la oportunidad de repetirla, ¿sí? En este y en otros ámbitos, y como siempre, un verdadero placer. Bueno, yo la verdad es que me he sentido muy honrado, muy honrado. Yo en general soy mucho más escuchador que hablador, más observador que opinante. Entonces ahora me tocó opinar mucho rato. Esto te tocó, sí. ¿Cómo? No, que te tocó ser opinante, sí, claro. Sí, me tocó. Sí. Sí. Y quizá una última cosa. Yo aprendo mucho de las personas que me consultan. Aprendo y busco que ellos descubran. O sea, en general yo no opino mucho. Pregunto de la manera más abierta posible y hago preguntas que sirvan para que ellos justamente puedan hacer una gramática distinta de los temas desde el diálogo cogestionado. No congestionado, sino que cogestionado. Así que, bueno, muy agradecido y muy contento de tener la oportunidad de hablar de estas cosas. Te agradezco nuevamente. Mil gracias. Hasta la próxima.